Bueno, muy buenas tardes. Vamos a tener la clase de la Iglesia y el Israel de Dios. Ya hemos hablado que la Iglesia es el Israel de Dios, pero necesitamos reforzar y que quede claro este concepto para que podamos continuar con el estudio de las profecías o los principios bíblicos para interpretar la profecía. Este es un principio muy importante que ahora la iglesia es el Israel de Dios. Eso está en la Biblia. ¿Cómo sabemos nosotros? Bueno, Jesús mismo cuando se refiere a la iglesia, fíjense lo que él dijo en Mateo 21 eh, 43. Él dice, por esto os digo que será quitado el reino. G, Basileia, tu, Teu. Será quitado el reino de Dios. Y entonces dice, y será dado a un etnei, a un pueblo. Acuérdense que la palabra de etno es nación, pueblo, gentil, depende del contexto. Entonces aquí será dado a un pueblo o a una nación, si lo queremos así eh, tomar también como una nación, pero ya no a la nación literal de Israel, ya no al pueblo literal de Israel. El reino de Dios dice va a ser quitado. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es lo que se conoce como el reino espiritual de Cristo en la tierra, lo que es dar a conocer las buenas nuevas de el evangelio. El Israel literal no cumplió con eso. Entonces ahí Jesús declara que se le quita a el Israel literal esa promesa como pueblo, como nación, pero como individuos a nivel personal, ellos pueden formar parte del Israel espiritual. Entonces, miren, los escritores del Nuevo Testamento entendieron eso y Santiago 1.1, miren lo que dice. Aquí tenemos que aquí es Jacob, ¿sí? Jacobo, ¿ok? Curio, Teo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está Jacobo, Jacobos, Teu, siervo de Dios, Caí, Curio y Jesucristo y siervo de, del Señor Jesús. ¿Ok? Dulos es siervo. Entonces, fíjense lo que dice ahí el libro de Santiago. A las dodeca fulais, ¿ok? A las 12 tribus que están en la dispersión o la diáspora, ¿ok? Y entonces dice, Jairei, saludos. Así que Santiago dice, empieza con un saludo a Jacobo, siervo de Jesucristo. Y entonces le dice, saludo también a las 12 tribus. Ahora, eh, cualquier, podemos decir, estudioso de la Biblia y de las profecías, sabe que ese término 12 tribus se aplica a las 12 tribus de Israel. No podemos estar hablando de otras tribus, de otras naciones, no, es a las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué? Porque acuérdense ustedes que de Jacob, que después se llama Israel, surgen de sus hijos. No es que los 12 hijos forman las 12 tribus, no. De sus hijos surgen las 12 tribus de Israel. Entonces, estamos hablando de que ese término 12 tribus es del Israel, pero aquí Santiago ya no está hablando del Israel literal, cuando dice saludos a las 12 tribus, pues ya ni existían. Es más, en el tiempo de Cristo ya esas tribus habían sido divididas en el reino del norte y el reino del sur. Entonces,
Cuando Santiago dice saludos a las 12 tribus que están en la dispersión, es por el principio bíblico, él ya no se está refiriendo al Israel literal, porque ni siquiera existían como tribus en ese momento, ni en el tiempo de Jesús. Acuérdense que dejaron de existir como 12 tribus en el tiempo de Salomón, cuando se divide el reino, el rey del norte con Israel y el rey del sur con Judá. Entonces, Santiago no se está refiriendo al Israel literal, Santiago se está refiriendo a las 12 tribus del Israel espiritual. Entonces, el Nuevo Testamento enseña que la iglesia es ahora el Israel de Dios. Todo el Nuevo Testamento, esa es su enseñanza. Cuando se refiere al Israel, al pueblo judío, se está refiriendo al Israel espiritual, que es el Israel de Dios. Pero aun cuando existe un cambio en el pueblo escogido de Dios, el cambio del Israel nacional hacia el Israel espiritual, no hay ningún cambio en el lenguaje que describe a Israel. Ahora, fíjense bien, porque esto es muy importante. El cambio surge del Israel literal al Israel espiritual. El Israel literal en Jerusalén, en Palestina, en el Medio Oriente. El Israel literal en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles. Pero ahora viene un cambio, ya no es el literal, es el espiritual. Entonces ese es el cambio que sucede. Ya el espiritual no solo es allá en el Medio Oriente, es de todas partes que acepten a Cristo como su Salvador personal, componen el Israel espiritual. Ahora, eh, ahí es donde viene el cambio, pero todo lo demás continúa igual. Se sigue hablando de Jerusalén, se sigue hablando de el templo, se sigue hablando de el monte de Sión, se sigue hablando de Judá, se sigue hablando de Israel, se sigue hablando de las 12 tribus, pero todo eso, todo ese lenguaje ahora se describe para el Israel espiritual. El Nuevo Testamento, cuando habla del Israel de Dios, ya no tenemos que pensar nosotros, porque ni los escritores del Nuevo Testamento así lo pensaron, ya no tenemos que pensar que está hablando del Israel literal cuando ellos hablan del Israel de Dios. No, ellos están hablando del Israel espiritual, como Santiago, cuando dice saludos a las 12 tribus. Ah, pues son las 12 tribus del Israel espiritual. ¿Ok? Entonces, la iglesia o el Israel espiritual hereda la fraseología del Israel nacional. Todas las frases que eran para el Israel literal, 12 tribus, eh, Jerusalén, el templo, el pisoteo de Jerusalén, aquellos días, todo eso ahora en la fraseología se hereda para el Israel nacional. Las mismas palabras y designaciones se refieren a ambos, al Israel nacional relacionado con el pasado y al Israel espiritual del tiempo del rechazo de la nación judía. Entonces ese principio es bíblico. El único cambio que existe, y esto es muy importante que lo tengamos en mente para interpretar las profecías, es que ya cuando se habla de Israel en la Biblia ya no se refiere al Israel allá en el Medio Oriente, en Jerusalén. Ahora, toda esa fraseología que se utilizaba allá en el Antiguo Testamento se utiliza para el Israel espiritual del Nuevo Testamento, como lo que es el pisoteo, la destrucción de Jerusalén, el 12 tribus de Israel. Toda esa es una fraseología para la iglesia. Y no solamente lo que tiene que ver con Israel en Palestina, con todo lo que rodeaba a Israel. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Daniel, allá al pueblo de Israel, en su entorno, pues ellos estaban cautivos en Babilonia. Ah, bueno, ahora Babilonia es espiritual, es simbólico. El río Éufrates es espiritual, simbólico. El Armagedón espiritual, simbólico. Toda la fraseología. El Armagedón es lo que era el valle de Megiddo. Entonces, todo eso se vuelve espiritual. Entonces,
Eso es lo que cambia el significado. Ahí era literal, pero acá en el Nuevo Testamento es espiritual. Si no entendemos eso, vamos a malinterpretar las profecías. Por ejemplo, aunque lo voy a tocar más adelante, pero una profecía muy difícil entre el mundo adventista, eh, la de los 144.000. ¿Y por qué digo difícil? Porque incluso dentro del mundo adventista se sigue pensando, bueno, esos pueden ser literales, pueden ser simbólicos. Y es de acuerdo a cómo tú lo interpretes. No, es de acuerdo a cómo se interpreta la profecía en la Biblia. Luego hay otros que dicen que los 144.000, la gran multitud, son grupos diferentes. ¿Por qué vienen todas esas confusiones y todas esas malas interpretaciones? Los que dicen que son literales y los que dicen que son grupos diferentes, los 144.000, la gran multitud. Todo eso viene porque no tienen en cuenta esto que estamos estudiando. Cuando Juan habla de las 12 tribus de Israel, ya no se está refiriendo al Israel literal. Por lo tanto, 144.000 no puede ser literal. Además, en profecía los números indican cualidades, no cantidades. Luego, cuando vamos a la gran multitud, vemos que al Israel, a la nación etnia o etno, que de ahí viene, es un término que se utilizaba para hablar de los que no eran de la nación de Israel, y entonces se decía, esos son paganos o son eh, de otra nación. Se utilizaba la palabra etnia, que significa nación o pueblo. Entonces, esa misma palabra también se utiliza para hablar del pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se le conoce como nación, es lo que vimos ahorita en Mateo. Entonces, cuando se está hablando de los 144.000 y la gran multitud, que la gran multitud viene de diferentes pueblos, lenguas, naciones, ahí se está refiriendo al pueblo de Dios. Eso ya lo vi en clases anteriores, entonces es bueno que repasen las clases anteriores, pero lo importante aquí es que en profecía los 144.000 son simbólicos bíblicamente y los 144.000, la gran multitud, es el mismo grupo. Y además de eso, el linaje de White así lo interpreta. 144.000 simbólico y gran multitud y 144.000 mismo grupo. Entonces, la profecía se torna fácil con estos principios cuando los ponemos en práctica. ¿Ok? Bueno, miren lo que dice el linaje de White en Testimonios para la Iglesia. ¿Con cuánta frecuencia se reveló el Israel antiguo? Ahí está hablando del Israel literal. Y luego ella dice, el Israel de Dios que vive en estos últimos días. El linaje de Huay utiliza la misma fraseología, Israel, pero ahora ella lo aplica espiritualmente porque dice, el Israel de Dios que vive en estos últimos días se encuentra constantemente en peligro de mezclarse con el mundo y perder todas las características que lo señalan como pueblo elegido de Dios. Entonces, ella dice, aquí, ¿con cuánta frecuencia se reveló el Israel literal? El Israel espiritual y también lo llama el pueblo elegido. Entonces, ella, al igual que Jesús, al igual que los apóstoles, utilizaron la misma fraseología, pero en el Nuevo Testamento para referirse al Israel espiritual. Cuando Elena G. de White dice el Israel de Dios que vive en los últimos días, ella no se está refiriendo allá en el Medio Oriente o a Palestina o al Israel literal como lo hacen los futuristas, ¿no? O los dispensacionalistas. Ella se está refiriendo al Israel espiritual, el simbólico, porque ese es un principio que está en la Biblia. Entonces, Profetas y Reyes dice también lo mismo, pero en otras palabras. Dice Elena G. de White, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, o sea, aquí está hablando ella de el Israel literal, y en la misma cita pasa al Israel espiritual.
Dice, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Su iglesia sigue siendo Israel, pero ya no es literal, sino el espiritual. ¿Ok? Porque acuérdense que la fraseología sigue siendo las mismas, no cambia. Israel, solo que aquí es literal y acá es espiritual. Entonces, ella también en el libro Realeza y Ruina, ella dice, bueno, les pongo el contexto de lo que ella está diciendo. Ella está comentando Apocalipsis 11, donde se habla de los dos testigos. Y ya sabemos nosotros que los dos testigos, acuérdense que un símbolo, ese es un símbolo que se utiliza para la Biblia, los dos testigos. Pero un símbolo en profecía puede tener más de un significado. Nunca piensen ustedes que un símbolo solamente tiene un significado. No, Jerusalén puede referirse a las naciones paganas o puede referirse a la iglesia, el pueblo verdadero de Dios. Depende del contexto. Bueno, aquí cuando se habla de dos testigos en Apocalipsis 11, dice que esos dos testigos profetizarán por 1260 años, el mismo periodo de la supremacía papal. Esos dos testigos, bíblicamente y con el espíritu de profecía, son la Biblia, ¿ok? Antiguo y Nuevo Testamento, por esos dos testigos. Pero el G. de White también, ella dice que esos dos testigos no solamente significan la palabra de Dios, porque son los que van a testificar Antiguo y Nuevo Testamento, también significa la iglesia o el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque el Israel espiritual es el que llevó a testificar a esos dos testigos. Entonces, para el G. de White y también para los estudiosos de la Biblia, los dos testigos significan, número uno, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, si estamos en Apocalipsis 11, pero si estamos en Masita Elena de Huay, esos dos testigos significan el pueblo de Dios o el remanente, pero ya no el Israel literal, sino el Israel espiritual. Entonces, Elena G. de White dice, estos testigos para Dios son el Israel espiritual y Dios cumplirá en ellos todas las promesas del pacto que hizo a su pueblo antiguo. Entonces, en la misma cita, Israel espiritual y el Israel literal, pueblo antiguo. Entonces, tienen el mismo, la misma secuencia, tanto los escritores del Nuevo Testamento como el linaje de White. Ahora, miren esta otra cita, en Testimonios para la Iglesia. Ella dice, Dios ha llamado a su iglesia, Israel espiritual, en este día, como llamó al antiguo Israel, Israel literal, para que se destaque como luz en la tierra. ¿Quién se va a destacar como luz en la tierra? Ya no el Israel del Medio Oriente o de Palestina, no, es la iglesia, porque se le llama también Israel. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Entonces aquí Elena G. de White está diciendo que lo que es el confiar la ley de Dios y las grandes verdades, como es el santuario, el sábado, el estado de los muertos, todas esas grandes verdades ya no son para el Israel literal, ya no se le confiaron a ellos porque ellos dejaron de ser el pueblo de Dios después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora es para la iglesia, que es el Israel espiritual. Entonces, Elena White, en tres citas que vimos, miren lo que ella dice en la primera cita: lo que Dios intentó realizar por Israel como pueblo elegido en la historia
que es la salvación del mundo, se cumple hoy a través de la iglesia espiritual, en su primera cita que ella menciona. Entonces, ella dice, en lugar de que el Israel literal cumpla, ahora es el Israel espiritual. Segunda cita, donde habla de los testigos. Estos creyentes fieles sirven como testigos de Dios, el Israel espiritual. Entonces, ¿quiénes son esos dos testigos? La iglesia. Y ella dice es el Israel espiritual. Y tercera cita, la iglesia de Cristo tiene un rol análogo al de Israel antiguo, siendo llamado a representar a Dios ante el mundo. ¿Qué quiere decir? En su última cita, que todo lo que se le confió al Israel literal lo tiene que hacer ahora el Israel, pero ya no literal, sino espiritual. Eso de vindicar la ley de Dios, el sábado, las grandes verdades, era para que el pueblo de Israel lo llevara en el mundo a otras personas. Ah, bueno, ya no. Ahora se le confía a Israel espiritual, que es la iglesia de Dios. Por eso dice un rol análogo, ¿ok? Semejante, parecido. Entonces, ¿pero qué dice la escuela futurista? Ah, acuérdense ustedes que los futuristas, dos cosas que tienen los futuristas. Número uno, ellos todas las profecías la llevan al futuro. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, para ellos va a tener, ellos creen en el doble cumplimiento. Eso ya lo vimos también en clases anteriores para que ustedes chequen esas clases. Ellos dicen, nosotros creemos en que existe el principio del doble cumplimiento, porque pues es bíblico, ahí está y nadie lo puede negar. Pero el problema de ellos es que para ellos el segundo cumplimiento va a ser otra vez ahí en la Jerusalén literal, en Palestina. Y para la Biblia y el Espíritu Profecía, y para nosotros como históricos gramaticales, que utilizamos el método de interpretación profética histórico-gramatical, para nosotros sí existe el doble cumplimiento. El primer cumplimiento con la Jerusalén literal y el segundo con el Jerusalén espiritual, porque así lo presenta la Biblia y los escritores del Nuevo Testamento. Entonces los futuristas, bueno, quiero pedirles una disculpa porque me, creo que es el internet y reinicié mi computadora, pero me volví a sacar, pero ya estamos otra vez aquí. Entonces vamos a compartir aquí pantalla. Lo bueno que la clase se sigue grabando en vivo. Bueno, nos quedamos aquí hablando de eh, los futuristas y decíamos que los futuristas tienen dos cosas, que ellos creen en el doble cumplimiento que va a ser en el futuro, por eso son futuristas y para ellos todas las profecías van para el futuro, pero ellos literalizan. Entonces son dos errores que cometen, llevar todas las profecías al futuro y literalizar. Por ejemplo, otra profecía que ellos la llevan al futuro y la literalizan es la del anticristo. Ellos dicen que el anticristo va a ser en Israel, en Jerusalén, y entonces ellos hablan de un personaje, pero en la Biblia el anticristo es un sistema y fue lo que conocemos como la Roma papal. Y entonces para nosotros ese ya tuvo su cumplimiento en el pasado. Entonces el anticristo nosotros no lo literalizamos de que es un personaje, nosotros decimos es una profecía que se dio del 538 a 1798. Entonces, esos son los dos problemas del futurismo, que ellos malinterpretan las profecías llevándolas todas al futuro y literalizando. ¿Ok? Entonces, eh, las profecías y bendiciones que en un tiempo se refirieron al Israel nacional, ahora se refieren al Israel espiritual. Entonces, es lo que ellos, bueno, es lo que nosotros decimos, que las profecías y bendiciones que en un tiempo se refirieron al Israel nacional, pues ahora es para el Israel espiritual. Pero ellos fallan en entender esta verdad divinamente revelada
ha resultado en confusión y en error entre los estudiantes de la Biblia. Eh, eh, el fallar en entender, ¿ok? Lo que se refiere al Israel espiritual. Entonces, los futuristas que no son guiados por la enseñanza del Nuevo Testamento, de que el Israel espiritual, la iglesia, ha tomado el lugar del Israel nacional, aún construyen sus doctrinas y sus esperanzas con respecto al mundo sobre la creencia de un cumplimiento palestínico literal de las profecías pertenecientes a Israel. Entonces, cuando ellos ven el doble cumplimiento, porque ellos creen que eso de la destrucción de Jerusalén va a tener doble cumplimiento, el problema de ellos es que lo llevan al cumplimiento palestínico literal. Ellos dicen, allá tiene que volver a suceder, literalmente, pero eso no es bíblico. Entonces, nosotros sabemos que el Israel literal se refiere al pueblo judío físico, descendiente de Abraham, según la carne, que habitaron históricamente en la tierra de Israel y recibieron las promesas dadas a sus patriarcas. A eso nos referimos con el Israel literal. Y cuando decimos el Israel espiritual, es el Israel de Dios, incluyendo a todos los que siguen a Cristo, judíos, gentiles, y reciben las promesas espirituales que originalmente fueron dadas a Israel. Entonces, cuando hablamos del Israel espiritual, esto es muy importante. Estamos hablando del Israel de Dios, de la iglesia, pero fíjense bien la diferencia. En el Israel literal, solo literalmente, ahora sí podríamos decir, descendientes de Abraham, físicamente, o sea, judío. Pero en el Israel espiritual, ahí pueden ser judíos o gentiles. ¿Por qué? Porque el Israel espiritual está mayormente compuesto de gentiles. Gentiles que no son del pueblo de Israel, pues a eso se refiere la palabra gentil o pagano, pero en el Israel espiritual pueden entrar judíos si aceptan a Cristo como su Salvador personal y si aceptan el sello de Dios. ¿Ok? El sello de Dios no solamente incluye el sábado, incluye todas las verdades de la Biblia. Entonces, esto no reemplaza a Israel físicamente, sino que identifica a la iglesia como el cumplimiento espiritual de las promesas divinas. O sea, no porque el Israel literal dejó de ser el pueblo de Dios, ya, san, fuera. No, y ni tampoco es que el Israel espiritual esté reemplazando al Israel espiritual, perdón, al Israel literal, porque si así fuera, entonces no podrían entrar judíos en el Israel espiritual, así como no entraban de otras nacionalidades en el Israel literal, como nación, pues, o sea, sí se les daba a conocer el Evangelio, ese era el plan de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas definiciones. Los futuristas tienden a interpretar profecías bíblicas, particularmente en Isaías, Ezequiel, Jeremías y Apocalipsis, de manera literal. ¿Qué interpretan ellos de manera literal en Apocalipsis? Bueno, vamos a empezar primero por los sellos. Un ejemplo. Y muchos adventistas, aquí con esto que vamos a decir, se van a dar cuenta que en lugar de ser históricos gramaticales, o dicen, no, somos historicistas, son futuristas. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque los futuristas dicen, los cuatro sellos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, literalmente son jinetes, caballos, porque los caballos se utilizaban para la guerra. Entonces, el caballo blanco dicen representa el periodo de Grecia, de Alejandro Magno, y el que iba montado sobre el caballo, Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque los historiadores dicen que Alejandro Magno salió venciendo para vencer. Y sí, eso dicen los historiadores, pero la profecía no se está refiriendo por una frase que se dijo en la historia a Alejandro Magno, no se está refiriendo qué significa eso. No, tenemos que ir al texto bíblico y a la gramática bíblica. Si nosotros queremos saber quién es el del caballo blanco que va montado, tenemos que ir a Apocalipsis 19. Ahí lo describe, es Cristo Jesús.
Entonces, el caballo no es literal, el caballo es símbolo de que lleva un mensaje. Por eso los siete sellos es la historia de la iglesia cristiana. Entonces, la iglesia tiene que llevar el mensaje, que, así como lo hizo la iglesia de Éfeso, que llevaron el evangelio, por eso se le llama a la iglesia de Éfeso la iglesia pura, la iglesia trabajadora. Por eso el color blanco del caballo. Entonces, ¿qué dicen los futuristas? No, los sellos indican guerra, los primeros cuatro sellos, porque luego viene sangre con el caballo rojo, oscuridad y muerte con el último jinete. Entonces, cuando se vino el coronavirus, muchos dentro de la iglesia adventista decían, ya estamos en el cumplimiento de los cuatro primeros sellos. Eso ya se había cumplido, lo estaban tomando ellos literales. Bueno, estaban ellos como interpretando la profecía como los futuristas, porque ellos todo lo literalizan. Vámonos a las trompetas. Los futuristas todo literalizan. Y entonces en las trompetas se mira lo que es la quinta trompeta. Y entonces para los futuristas todo eso es literal. Para muchos en la iglesia también todo eso tiene que suceder literal. No, recuerden ustedes que es un lenguaje simbólico el que está utilizando Juan, Daniel y o los escritores del Antiguo Testamento. Luego nos vamos a los 144.000. Los que dicen que los 144.000 son literales, pues ellos están con la postura de los futuristas porque ellos todo lo literalizan. Nos vamos al Armagedón. Los que dicen que es literal están como los futuristas, todo lo literalizan. Cualquier guerra que sucede en el Medio Oriente, allá, ese es el Armagedón. Si están Palestina peleando con Israel, el Armagedón. Si está peleando Irán con Israel, el Armagedón. Entonces, estamos actuando muchas veces como los futuristas que literalizan todo. Ellos literalizan el río Éufrates, dicen que literalmente se va a secar. Nosotros sabemos que es un símbolo, el río Éufrates, en la sexta plaga. Entonces, eh, el problema es que ellos todo lo eh, quieren, lo que sucede proféticamente, literalizar, pero allá en el Medio Oriente, en Israel, en Palestina. Entonces, esta interpretación ignora la enseñanza del Nuevo Testamento, de que muchas promesas a Israel se cumplen espiritualmente en la iglesia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo cerquita. Creo, y si no me equivoco, sucedió el 3 de enero de este año 2026, cuando Estados Unidos fue y eh, agarró a Nicolás Maduro y pues atacó a Venezuela. Entonces, ¿qué empezaron a decir los intérpretes de la profecía en el mundo adventista? No estamos hablando de otras denominaciones, no, en el mundo adventista ellos empezaron a decir que se estaba cumpliendo la profecía de Daniel 11:40 al 45 y que Estados Unidos es el rey del norte y eh, Venezuela el rey del sur. ¿Qué están haciendo? Están literalizando, porque la profecía no, de Daniel 11:40 al 45 no dice que el rey del norte es Estados Unidos y que el rey del sur es Venezuela. La profecía dice que el rey del norte en el 11:40, primera parte, es la Roma papal y el rey del sur, Egipto. Y en la segunda parte del versículo 40, el rey del norte es la Roma escatológica y el rey del sur es el ateísmo y el secularismo. Ni siquiera la profecía está diciendo que el rey del sur es simbólicamente o espiritualmente el comunismo o el socialismo. No, el rey del sur, ¿cómo sabemos que es el ateísmo y el secularismo? Porque si nos vamos a Daniel 11, perdón, Apocalipsis 11, que es donde se interpreta esa profecía, habla de la bestia que sube del mar, perdón, de la bestia que sube del abismo. Y esa bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11 es Francia.
¿Cómo sabemos? Porque dice que es como Egipto y Sodoma. Egipto, ateísmo; Sodoma, secularismo. Entonces, esa bestia que es Francia y que en el 40, primera parte, representaba a Francia en el aspecto simbólico o espiritual, en el 40, segunda parte, esa bestia ahora representa a lo que es el ateísmo y secularismo. Y la misma profecía te está diciendo, porque literalmente cuando comienza Daniel 11, literalmente el rey del sur es Egipto. Entonces, Egipto, ¿por qué? Porque es una nación secularista, atea. Entonces, cuando nosotros interpretamos que el rey del norte, el rey del sur es Estados Unidos y Venezuela, lo que estamos haciendo es literalizando. Y no, eso es una profecía que se refiere a la Roma escatológica y al ateísmo y secularismo, simbólicamente, espiritualmente. Entonces caemos en lo mismo como los futuristas y en muchas profecías, en muchas de las cosas que suceden en la historia, caemos en el futurismo y eso es malísimo, esa escuela. Entonces, esta interpretación ignora la enseñanza del Nuevo Testamento, de que muchas promesas a Israel se cumplen espiritualmente, pero en la iglesia. Esto puede llevar a confusión, que enfocan las esperanzas mundiales en un cumplimiento palestino, literal, en vez de espiritual. ¿Quiénes hacen eso? Los futuristas. Entonces nosotros somos históricos gramaticales. ¿Qué quiere decir? Gramática bíblica, texto bíblico, historia bíblica y la historia universal. Y eso nos va a llevar a un buen entendimiento de la profecía. Por ejemplo, en el libro de Romanos habla de cómo los gentiles son injertados en el olivo de Israel. ¿Qué indica eso? Que la iglesia participa en las promesas hechas a Israel. O sea, la iglesia hoy en día, que es el Israel espiritual, como es injertado, de acuerdo a Pablo, entonces participa de lo mismo, de las mismas promesas que el Israel literal, pero ahora universalmente, geográficamente mundial, porque así es el cumplimiento de la profecía en su doble cumplimiento. Con el Israel literal eran las promesas geográficamente local, pero ahora con el Israel espiritual la promesa es geográficamente universal, donde quiera que se encuentre el pueblo de Dios. Entonces, Gálatas 3, 7 al 9 y el 29 señala que todos los que tienen fe en Cristo son descendientes de Abraham y herederos de las promesas. Todos. ¿Qué significa tener fe en Cristo? La palabra fe en el griego pistis y en el hebreo emuná. ¿Qué indica esa palabra tanto en el griego como en el hebreo? Indica confianza en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y en la Biblia. Así que cuando se dice todos los que tienen fe, es los que creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y en todo lo que las verdades bíblicas, sábado, ley, todo, santuario. Todo eso indica la palabra pistis en el griego y emuná en el hebreo. De ahí viene esa palabra. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no entender esto, de lo que el Israel literal pasa a ser ahora el Israel espiritual? Miren, las consecuencias es confusión en la escatología. Algunas personas esperan literalmente un reino terrenal judío mundial en lugar de un reino espiritual de Dios. ¿Quiénes esperan esto? Pues los futuristas, dispensacionalistas, que mayormente es el mundo evangélico, el mundo protestante. Enseñanzas erróneas sobre eventos internacionales basados en profecías que originalmente tenían un cumplimiento espiritual más que literal. Entonces, era el ejemplo que yo les ponía, enseñanzas erróneas sobre eventos internacionales.
lo que sucedió ahora con Estados Unidos y Venezuela. Eso que sucedió, ¿qué cumplimiento profético tuvo? Bueno, lo que dice Mateo 24: guerra, nación contra nación, o reino contra reino. Ese es el cumplimiento profético. Pero decir de que se está cumpliendo Daniel 11:40 al 45, que porque el rey del norte es Estados Unidos y el rey del sur es Venezuela, eso es ser ignorantes de las escrituras y de los principios bíblicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones. ¿Qué más? Separación innecesaria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, perdiendo la continuidad del plan divino. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, ya lo vimos en clases anteriores, repite lo que menciona el Nuevo Testamento repite lo que menciona el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros hacemos eso, estamos haciendo una separación. Y por eso, fíjense bien, para los futuristas, que mayormente es el mundo evangélico, eh, ellos no creen en el Antiguo Testamento. Ellos solamente separan y para ellos dice estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento no. Eso no es bíblico porque Jesús dijo toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y cuando se dice toda es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y con más razón, porque cuando Jesús hace esa declaración por medio de los profetas, eh, ahí en Timoteo, cuando se hace esa declaración de que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces se está hablando de toda, porque ya existía algunos libros del Nuevo Testamento. Entonces se refiere desde el Génesis hasta los libros que existían en ese momento. Si nosotros llevamos esa declaración al tiempo de Juan, después de que escribe el Apocalipsis, entonces toda la escritura es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si nosotros la llevamos a la declaración que hizo Jesús de que en las escrituras se encuentra lo que es la salvación, él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, todo es válido hoy en día, toda la Biblia. Miren lo que dice la Biblia de Scofield. Acuérdense que esta Biblia trae puros comentarios futuristas. ¿Ok? Dice, la promesa del reino de David y de su simiente, y que es descrita por los profetas Samuel y Zacarías, entra en el Nuevo Testamento absolutamente igual. ¿Qué está diciendo la Biblia Scofield? Que eso que decía Samuel y Zacarías en el Nuevo Testamento se cumple igualito, literalmente. Ahí están los textos bíblicos para que ustedes los estudien. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento es simbólico, espiritual. Se está refiriendo al pueblo de Dios, pero al Israel espiritual. Entonces ya no es literal como en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos dicen sin cambio en cuanto a la terminología usada, pero positivamente cambiada en relación con el pueblo a quien esas profecías y esa designación se aplican. O sea, a nosotros decimos que pues la terminología sigue siendo la misma, no hay ningún cambio, ¿ok? Pero el cambio viene en que el Israel literal ahora pasa a ser el Israel espiritual. Entonces, el Nuevo Testamento y el Espíritu de Profecía enseñan la aplicación espiritual y mundial de las promesas y de las profecías concernientes a Israel. O sea, es una aplicación, pero doble, ya espiritual y mundial. Entonces, siempre que se hable del Israel en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Miren lo que dice
esta cita de Cristo Conquista de Elena G. de White. Ella dice, esta cita es muy, muy importante, miren. Dice, cuando se emplean símbolos en la Biblia está llena de símbolos, porque ya en clases anteriores vimos que los símbolos es más fácil que nosotros aprendamos y nuestra mente está diseñada para eso. Por ejemplo, si tú ves el logo de un lagartito, inmediatamente tú dices, la cos, ¿se dan cuenta? Por eso es que, o sea, Dios sabía que nuestra mente es más fácil que se nos quede grabado a través de símbolos. Por eso muchos dicen, es que la profecía es difícil. No, es fácil porque fue dada en símbolos y la interpretación de la profecía está, de esos símbolos está en la Biblia. Entonces, tú ves un lagartito, la cos. Ves una palomita, nai. Entonces, son símbolos utilizados y nuestra mente rápido los relaciona. Entonces, y los en el mundo secular hacen lo mismo para trabajar con la mente eh, de las personas. Por ejemplo, tú ves el logo de TV Azteca, porque tiene su logo, un símbolo, TV Azteca. ¿Ves el de Televisa? Televisa. Entonces, nuestra mente así trabaja, pero, y la gente secular lo sabe, pero Dios empleó los símbolos de una manera positiva para que nosotros pudiéramos aprender mejor. Entonces, miren, cuando se emplean símbolos en la Biblia, fíjense bien lo que dice Elena G. White, y esto es muy cierto. No somos informados en cada instancia a dónde ese mismo símbolo es usado en relación con la interpretación simbólica. En español, Elena G. White lo que está diciendo es, si nosotros vemos el símbolo de, a ver, perdón, permítanme un tantito. Sí, a ver, permítanme tantito. Bueno, entonces decíamos que en español, lo que Elena G. White está diciendo es, el símbolo aparece en la Biblia nuevamente, pero no nos está diciendo, y esto es para tal evento. Por ejemplo, en Mateo con Jerusalén, que va a ser destruida en el año 70. Bueno, utiliza la misma fraseología más adelantito en el mismo capítulo para hablar de que Jerusalén va a ser pisoteada, va a ser hollada por los gentiles. Entonces, la Biblia no nos está diciendo, y aquí se refiere ya al Israel espiritual y acá al Israel literal. La Biblia no nos dice en Apocalipsis 7, aquí es el Israel espiritual, allá en el tiempo del Antiguo Testamento, el Israel literal. La Biblia no nos va a decir, aquí el Armagedón es simbólico, allá el Valle de Megiddo es literal, aquí en la sexta plaga, el río de Éufrates es simbólico espiritual, allá en Babilonia es literal. No, la Biblia no nos va a decir, bueno, o sea, sí nos lo dice la Biblia, pero no de esa manera. ¿Ok? No es de que ahí donde habla Apocalipsis 16 creo que es, si no me equivoco, del Armagedón, la Biblia no te va a decir, y aquí es simbólico. No, eso te lo dice la Biblia
en otras partes, ¿ok? Entonces, esto que dice Elena G. de White es muy, muy importante. Y luego, miren, sigue diciendo, de hecho, en varias instancias no hay nada que indique directamente que un símbolo o un tipo sean empleados. En muchas instancias, cuando nuestra atención ha sido llamada una o dos veces con respecto a la interpretación de cualquier símbolo, no somos dirigidos nuevamente al hecho, porque se nos deja a nosotros para que apliquemos el principio cada vez que nos encontramos con el mismo objeto. Entonces, eso ya es tarea de nosotros, que claro, la Biblia lo dice, pero, por ejemplo, cuando Santiago 1.1 estaba hablando de las 12 tribus, Santiago no nos dice, y aquí nos estamos refiriendo al Israel espiritual, al Israel de Dios. No, eso ya es un principio que está establecido en la Biblia y ya nosotros nos damos cuenta, ok, aquí es de esta manera el símbolo. La Biblia no nos va a decir, por ejemplo, cuando estamos en Apocalipsis 12:3, aquí el dragón es la Roma imperial. No, eso ya es un principio que está establecido en la Biblia. La Biblia no nos va a decir en el 12:9, aquí el dragón es Satanás. No, eso ya está establecido ahí en la Biblia. Bueno, más bien el 12:9 sí nos dice que el dragón, que es la serpiente antigua, es Satanás. En el 12:3 no nos va a decir que el dragón es ni Roma imperial ni Satanás, pero es un principio que ya está establecido en la Biblia y nosotros lo tenemos que buscar. ¿Ok? Entonces, es muy importante esto que dice Elena G. de White. Habiendo demostrado que el Israel nacional fue finalmente rechazado y que la iglesia ahora es el Israel de Dios, tenemos que aplicar ahora esta nueva enseñanza del Nuevo Testamento para interpretar las muchas profecías y promesas concernientes a Israel. Eh, como el Apocalipsis fue escrito eh, después del rechazo de la nación judía, no debiera haber ninguna dificultad para entender su principio básico. Ahora, si el Apocalipsis hubiera sido escrito en el tiempo de la nación judía, dijéramos, no, aquí se está refiriendo al Israel literal porque fue escrito en ese tiempo. No, acuérdense que el Israel literal dejó de existir proféticamente en el año 70, después de la destrucción de Jerusalén, y también con lo que es el apedreamiento de Esteban. Pero eh, lo que es el tiempo en que se escribe el Apocalipsis fue alrededor del año 96 o 100 después de Cristo. Entonces, cuando se escribe el Apocalipsis, ya el mismo libro te está diciendo que fue escrito mucho tiempo después que Israel había sido ya desechado como nación escogida para que llevara el mensaje a todo el mundo. Entonces, no podemos decir, aquí está hablando el Apocalipsis del Israel literal, no, porque ya había sido desechada. Está hablando del Israel espiritual. Entonces, no debiera haber ninguna dificultad para entender su principio básico. Esto es que la iglesia es ahora el Israel de Dios y que por lo tanto todas las cosas de Israel se aplican ahora espiritualmente y en un sentido mundial. Entonces, el contexto histórico del Apocalipsis fue escrito después del rechazo de la nación judía, en un momento en que la iglesia ya estaba formada como el pueblo de Dios. Por eso muchas imágenes, símbolos y profecías en Apocalipsis no deben interpretarse literalmente como referidas a Palestina o Israel físico, sino espiritualmente, porque si hubiera sido escrito en ese tiempo, dijéramos, todavía hay razón, pero no, fue escrito después de que la nación es rechazada, la nación judía. Entonces, la iglesia es el Israel de Dios. La enseñanza del Nuevo Testamento establece que la iglesia hereda la promesa de Israel.
Israel literal. Esto significa que los símbolos, bendiciones y eventos proféticos que aparecen en el Apocalipsis deben ser entendidos como aplicables a la iglesia, tanto individual como colectivamente. Ejemplo, las tribus de Israel que se mencionan no representan literalmente al pueblo judío, sino a los fieles hijos de Dios, incluyendo a los gentiles. Por eso los 144,000, haciendo referencia al pueblo de Israel eh, espiritual, con las 12 tribus y la gran multitud, es el mismo grupo, porque la gran multitud incluye a los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo el Apocalipsis? Que el pueblo de Dios va a ser compuesto por el Israel espiritual y por todos los que son de otras tribus, naciones, porque el Israel espiritual está compuesto de todas las naciones del mundo, de toda tribu, lengua, pueblo. Además, si Apocalipsis 7 estuviera hablando del Israel literal, tendría que aparecer ahí la tribu de Dan y Efraín. Y en lugar de Dan, si ustedes checan la lista, aparece Efraín. Perdón, en lugar de Dan, aparece Leví. Y en lugar de Efraín, aparece la tribu, José como tribu. Y José y Leví en el Antiguo Testamento no eran parte de las tribus literales. En el Antiguo Testamento, las tribus literales de Israel eran, bueno, todas las que menciona ahí, y Dan y Efraín. Pero resulta que Dan y Efraín no aparecen en la lista de Apocalipsis 7. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 7 no está hablando del Israel literal, está hablando del Israel espiritual. ¿Por qué no aparecen Dan y Efraín? Porque eran idólatras. Y lo que Dios está diciendo es que con esa lista, que son los que van a recibir el sello de Dios, son los que no son idólatras. Los idólatras reciben la marca de la bestia. Entonces, hay muchos argumentos de los 144,000. De paso, para los 144,000 hay también una clase que da su servidor y son aproximadamente unas 100 clases de los 144,000. Entonces, ¿cómo interpretar las profecías correctamente? No buscar cumplimiento literal en Palestina ni limitarlo al pueblo judío actual. Identificar símbolos, ejemplo, Jerusalén, templo, tribus, copa, bestia, dragones, representan principios espirituales o eventos globales que afectan a la iglesia. Mantener la coherencia en el resto del Nuevo Testamento. El mensaje del Apocalipsis no contradice la enseñanza de que la iglesia es el Israel de Dios. Apocalipsis lo sigue diciendo que la iglesia ahora es Israel, pero espiritual o simbólico. Y le llama Elena G. White el Israel de Dios. Entonces, con estos principios de que el Israel de hoy en día representaba al Israel literal, tenemos claro que cuando el Nuevo Testamento hable de el pueblo de Dios de este tiempo, se va a referir como Israel, pero no el literal, sino el espiritual. Y eso es muy importante. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, haga resplandecer Jehová su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.